Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Aquí muy contentos de iniciar un día más, ¿verdad? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y pues muy contentos por ello. Ajá. Bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy entonces. Sí, el día de hoy es este tema hablando el mismo idioma. El tema de hoy para Comunicados con él, este segmento, vamos a hablar acerca de esa comunicación que siempre tenemos con Dios y hoy es hablando el mismo idioma. Bueno, pues vamos a iniciar con esto y es decirles, bueno, que sabemos, ¿verdad? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y bueno, y una de las características que le dio fue el poder comunicarse con sus semejantes, ¿no? Con todos los que lo rodeaban. Y entonces, bueno, pues el hombre tiene esto de poderse comunicar, podemos hablar con Dios, hablar con nuestro prójimo y pues esto es muy bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por ese lenguaje, por la comunicación que podemos tener en el idioma que hablamos. Y pues vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo hablamos ese idioma, cómo Dios nos ha dado esa bendición, ¿no? Entonces, pues Dios le dio así a la humanidad la capacidad de comunicarse y principalmente a través de un lenguaje hablado y escrito, ¿sí? Entonces, pues el hombre habló y pues, después vino el lenguaje escrito, ¿verdad? Aunque existen también otras maneras de hacerlo, ¿sí? Y pues hay lenguaje de señas, lenguaje braille, ¿verdad? Para los sordos, para los ciegos, hay clave Morse o algunos otras maneras de comunicarse que ha hecho el hombre posibles, ¿verdad? Y que se han hecho, pues como vemos ahora hasta nuestros días o como ahorita, ¿no? Que nos podemos comunicar y por estos medios, ¿verdad? Nuevos, esta tecnología que estamos utilizando en este día también es una forma de comunicarnos y pues todo esto, gracias a Dios, gracias a que le ha dado sabiduría al hombre para hacer cosas importantes, interesantes y que son de bendición, ¿no? Para muchos. Entonces, pues es cómo podemos comunicarnos, ¿no? Entonces, a través de muchas maneras podemos hacerlo. Y bueno, el poder de la comunicación le da la capacidad también al hombre de ponerse de acuerdo, ¿sí? De ponerse de acuerdo con sus semejantes para un mismo propósito, ¿sí? Entonces, ese poder de comunicación, como estamos aquí en Busco en Ti, ¿no? Ahora, nosotros en estos segmentos donde la bendición de Dios llega a través de los medios, ¿verdad? Podemos comunicarnos y podemos estar de acuerdo en los temas y compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es una bendición, ¿no? Entonces, ese poder de comunicación que le da la capacidad al hombre de ponerse de acuerdo con sus semejantes para ese propósito, para un mismo propósito, ¿no? Como lo dice, por ejemplo, vamos a leer aquí en Amós, en el profeta Amós, en la Biblia, en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo o si no están de acuerdo. Para que dos se pongan de acuerdo se necesita la comunicación de manera que lleguen a un acuerdo, ¿sí? O a una unidad en el propósito que quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a ese propósito y llevar a cabo, ¿verdad? Ese plan, ese proyecto, ese sueño, ese viaje, no sé, esa sorpresa, no sé, lo que tú tengas en tu corazón o que hayas anhelado, ¿verdad? Si te pones de acuerdo a lo mejor con alguien, pues por medio de esa comunicación puedes llegar, ¿verdad? A ese acuerdo, a ese propósito. Entonces, pues es por eso muy importante la comunicación, ¿no? La comunicación para Dios es tan importante que constantemente se está comunicando con sus profetas, ¿sí? Entonces, Dios mismo está hablando, el Señor habla todos los días y Dios nos habla, nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros mismos nos habla a través de su palabra y nos enseña y nos bendice y nos anima y nos exhorta, ¿no? Entonces, la comunicación para Dios es tan importante que constantemente se está comunicando, ¿no? Y se comunica a través de sus profetas. Él comunica lo que él quiere hacer para que a su vez, ¿verdad? Los profetas comuniquen su mensaje al resto de las personas, ¿no? Entonces también directamente Dios se comunica a nosotros
¿verdad? Como lo hace a sus profetas, y bueno, habla acerca de su mensaje para que sepamos lo que él quiere, ¿no? Entonces, él se está comunicando constantemente, y también ahí mismo en Amós 3:7 dice, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, ¿sí? Entonces se los revela, o nos revela nuestro corazón, o nos revela a nosotros a través de su palabra, alguna cosa que tenemos que saber, o que a lo mejor no sabíamos, o que empezamos a conocer, o que Dios nos dice y nos sorprende, ¿verdad? Con su palabra, con lo que dice en ella, y nosotros podemos de esa manera saber lo que Dios quiere, a lo que a Dios le agrada, lo que es su voluntad. Entonces, así lo hace Dios con sus profetas, y lo hace, ¿verdad?, con sus siervos, con todos los que le conocen. Entonces, vamos a leer un poquito para hablar más acerca de cómo hablamos ese mismo idioma, cómo es que podemos comunicarnos, ¿verdad?, a través de lo que Dios nos dice. En el capítulo 11 de Génesis, el capítulo 11 de Génesis, nos habla de una civilización que tenía un sistema de comunicación muy eficiente, de manera que le permitía ponerse de acuerdo, ¿sí? Entonces, la buena comunicación como pueblo les daba unidad y poder para realizar grandes proezas. Dios mismo confirma esto en este pasaje de la Biblia que vamos a leer. Y entonces ahí en Génesis 11, del 1 al 9, dice, vamos a ver lo que es el tema, ¿no? La historia de la Torre de Babel. En la tierra, dice la Torre de Babel, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron, otra vez se dijeron a ellos, ¿verdad? Entre ellos se estaban poniendo de acuerdo, dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿sí? Hagamos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra, hagámonos de renombre, ¿sí? Por si nos llegamos a esparcir por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Dijo el Señor Dios, ¿no? Dijo, esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer, ¿sí? Entonces, Dios mismo se dio cuenta, ¿verdad?, de la intención de estos hombres y del lenguaje, que todos hablaban el mismo idioma, dice, y todos ellos empezaron a construir, y nadie los va a hacer desistir de esta obra que empezaron, ya no hay quien los pare, ¿no? Entonces, dice, así que descendamos, en el versículo 7, descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero, ¿sí? Pues entonces vemos en esta historia, ¿no? Dice así, como ya estaban puestos de acuerdo, ¿no? Dice en el 8, así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció por la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Una vez el hombre puesto de acuerdo y en unidad y con ese mismo lenguaje, puede hacer grandes proezas, ¿no? Pero Dios mismo dijo, no, si no los detengo ahora, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? No sé, nada los va a deshacer que se quiten de esta idea, ¿no? Lo que han pensado hacer. Entonces, dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los espació por toda la superficie de la tierra. Y entonces, si repasamos estos aspectos de la comunicación que tenía este pueblo, ¿qué podemos ver en ello, no? Que tenían una misma lengua y hablaban el mismo idioma, lo cual les permitía ponerse de acuerdo y formar una comunidad muy unida, con un mismo pensamiento y un mismo propósito, ¿no? O sea, ya puesto el hombre de acuerdo con otro, ¿verdad? Van a hacer eso que se han propuesto, ¿verdad? Porque eso tenemos como creación, ¿no? De que podemos ponernos de acuerdo. Pero no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto que ellos querían hacer no estaba en la voluntad de Dios, no era el propósito de Dios, lo que iban a terminar haciendo. Entonces,
sí podemos ponernos de acuerdo, sí podemos estar en esa unidad, sí podemos hablar ese idioma, ¿verdad? A lo mejor ahorita vamos a ver un poquito más acerca de por qué sí podemos tener esa unidad, pero para beneficio de lo que Dios quiere, ¿no? Para el propósito que Dios tiene pensado para que sea una bendición. Entonces, tenemos entonces que ellos tenían esa misma lengua y hablaban ese mismo idioma y les permitía ponerse de acuerdo y formar una comunidad unida, ¿no? Con ese pensamiento y ese propósito mismo para lo que ellos querían desarrollar. Entonces, la comunicación les dio unidad y la unidad les dio poder para lograr proezas. Era tal el poder de la unidad que Dios mismo afirma que nada los haría desistir, ¿sí? Sin embargo, ese poder de comunicación y de unidad lo estaban utilizando para darse la gloria a ellos mismos, ¿sí? Era sin tomar en cuenta a Dios, o sea, no se consideró a Dios ahí, ¿no? En este plan, en este propósito. Entonces, al querer hacerse un nombre sobre la tierra, solo estaban pensando en ellos mismos, ¿sí? Sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, ¿de qué sirve tener buena comunicación, unidad y poder para lograr grandes hazañas si Dios no está considerado en ello? ¿Sí? Entonces aquí es lo que venimos a reflexionar en esta mañana, ¿no? Lo que Dios nos hace pensar, ¿no? Sí. ¿De qué sirve esto tan grande, tan grandioso que casi ya estaba en el cielo, ¿verdad? Ya esa construcción ya iba muy arriba, ya estaban puestos también de acuerdo que ya estaban llegando al cielo, llegaron, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve tener esa comunicación y esa unidad y ese proyecto, ese plan ya hecho, ¿verdad? Si no se considera a Dios en ello, ¿sí? Ese es el punto. Cuando Dios no está considerando nuestros planes, al final no van a ser de bendición, ¿sí? Porque por eso Dios a veces los detiene, ¿verdad? Detiene los planes. Y a ellos les detuvo este plan para hacerlos desistir y de esa manera les confunde su lenguaje, ¿no? Confunde su lenguaje, ya nadie se pudo entender, ¿verdad? Y cambiaron su lenguaje. Al confundir Dios el lenguaje de los hombres, les dificulta la comunicación, ¿sí? Al no tener comunicación, no se pueden poner de acuerdo y por tanto no lograr no logran lo que se proponía, ¿no? Lo que se proponía. Entonces, esto sucede, ¿no? En esta historia de la Torre de Babel. Y vemos entonces esa confusión del lenguaje, esa comunicación no se da, entonces es algo que se sale ya de lo que ellos habían planeado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no consideraron a Dios. Puede ser que hablamos entonces el mismo lenguaje, pero no podemos ponernos de acuerdo para lograr la unidad que Dios quiere de nosotros, los que formamos la iglesia de Cristo, ¿no? Puede ser que hablamos el mismo idioma y hablamos, tenemos como la misma cultura, por ejemplo, el lugar donde vives o la situación geográfica, todo, y entendemos, ¿no? Hasta lo que es local, lo que es del lugar donde estamos, pero no podemos ponernos de acuerdo para lograr la unidad que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes maneras de ver las cosas o de pensar o pues no tenemos ese mismo, la misma idea. Entonces, las diferentes perspectivas que cada uno tiene de un mismo tema pueden confundir la comunicación o la confunden, ¿verdad? Y las personas se radicalizan o se van a un extremo, se van al otro, ¿verdad? Al defender su propia perspectiva, defienden lo suyo, ¿verdad? Y se queda así como que sin tomar en cuenta la perspectiva de Dios, ¿sí? Entonces solamente se escucha lo que dicen uno, lo que dicen los otros, pero no se oye nada de Dios, ¿no? Entonces, estas de tener diferentes perspectivas sin considerar a Dios, pues también confunde, aunque tengamos el mismo lenguaje. Entonces, aquí en la palabra de Dios hay una parte donde Pablo advierte a los corintios que ya se habían ido de un lado, o sea, se habían radicalizado en su perspectiva como veían las cosas. Le habían dado más relevancia a su perspectiva personal, ¿verdad? Que a lo que Dios quería o a la perspectiva de Dios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en el lenguaje, en la comunicación, en la unidad que no se da y todo lo que es respecto a este tema del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí en 1 Corintios 1, del 10 al 13,
Y dice, ¿está dividido Cristo? Y dice en el 10 de Corintios, dice, de 1 Corintios 1, dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, ¿sí? Digo esto, hermanos míos, porque los de Clo me han informado que entre ustedes hay contiendas, ¿sí? Todo esto sucede, ¿verdad? Por una comunicación que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? O está dividida o está radicalizada. Ajá, entonces dice, digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Verdad? O sea, la pregunta, ¿verdad? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Acaso fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí las preguntas que te regresan a la realidad y te regresan a ver qué estoy pensando, para dónde me estoy yendo para la derecha, para la izquierda, o qué. Y dice aquí Pablo, ¿verdad? A los Corintios, ¿está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta certidumbre, por esta fe que tenemos en Jesús, en el Padre y en el Espíritu, ¿verdad? Que somos, en ellos tenemos todo, ¿verdad? Dice, gracias a Dios ahora son de Cristo Jesús. O sea, no se vayan a este lado o al otro, sino vean qué es lo que quiere Dios, ¿no? En este pasaje de la Escritura vemos a los corintios que hablaban el mismo idioma, pero se habían ido a diferentes lados, ¿no? Se habían radicalizado con una perspectiva muy personal. Tenían sus preferencias en los líderes de la iglesia, ¿sí? Entonces, ya estaban así haciendo bandos, ¿verdad? Haciendo, yo soy de y yo soy de aquel, y tú no estás acá, y yo estoy acá, y bueno, ¿sí? Y olvidaban que todos estaban unidos en Cristo, que es de Cristo a quien de todos, y que es a Cristo a quien todos debemos seguir, ¿sí? Entonces, Pablo les hace reflexionar con estas preguntas. O sea, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Sí? Les hace reflexionar a los corintios sobre qué ocasiona una mala comunicación, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una mala comunicación? Pues la mala comunicación va a dividir a las personas, va a causar contiendas, no permite que te pongas de acuerdo y sí hay división, ¿no? Y sí que haya división. Entonces, esto es lo que acontece, ¿verdad? Hablamos el mismo idioma, pero estamos divididos, ¿sí? Porque estamos pensando en particular, ¿no? Particularmente yo pienso esto y tú piensas aquello, entonces, pues aquí esto se separa y en lugar de que Dios esté en medio, ¿verdad? Estamos separados, dividiéndonos, causando contiendas y no nos ponemos de acuerdo y estamos ahí unos de un lado y otros de otro. Entonces, cuando creemos tener la razón y peleamos por ganar, es como si estuviéramos hablando diferentes idiomas, ¿sí? Que no nos permiten comunicarnos ni entendernos con los demás. El resultado va a ser contienda y división en lugar de unidad, ¿sí? Entonces, si hay contienda, veamos qué está pasando. Si estamos desunidos, pues tenemos que estar en esa unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos por nuestra razón, peleamos por ganar, no porque sea exaltado el nombre del Señor o porque Dios sea el que tenga la última palabra en lo que pasa, ¿no? Entonces, en lo que decimos o en nuestros proyectos o en lo que queremos. Para comunicarnos bien no solo es necesario hablar el mismo idioma, ¿no? Eso es muy importante, sino que es necesario ponernos de acuerdo y caminar en unidad, porque ya vieron lo que hace la unidad. La unidad puede hacer que un sueño se haga realidad, pero siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, ¿sí? Y podemos caminar en unidad y esto se logra cuando hablamos el mismo lenguaje espiritual que nos permite comunicarnos con Dios. ¿Y cuál es ese lenguaje
espiritual que tenemos que hablar para tener para poder, aunque tenemos el mismo idioma, nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Dice en Efesios 4, 3 al 6. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos, ¿sí? Entonces, qué grandeza de parte de Dios, ¿verdad? Él es el que está, Él es el más importante, y la unidad depende de todo esto, ¿verdad? La unidad que podamos tener como cuerpo, como iglesia, depende, ¿verdad?, de que tengamos ese mismo lenguaje, que seamos, ¿verdad?, procuremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, y entonces dice, como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, también a un cuerpo y un espíritu, el Señor una fe y un bautismo, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Debemos comunicarnos con los demás hablando las verdades y los valores de la palabra de Dios, ¿sí? En lugar de comunicar mensajes que no edifiquen o incluso ofendan y agredan a otras personas, ¿no? Entonces debemos de comunicarnos hablando verdades, hablando bendición, hablando lo que es bueno, ¿verdad? Lo que denota que tienes el Espíritu de Dios en ti, ¿verdad? Valores que da la palabra de Dios. Sin ofender, sin lastimar, sin agredir, sin controlar, sin hacer a otros que se sientan pesados por lo que les decimos, ¿verdad? Sino hablar verdades y valores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo estamos comunicando nosotros a los demás? ¿Estamos comunicando para edificar o estamos comunicando para dividir? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Y qué es lo que nos dice Dios en esta mañana, verdad? ¿Cómo tengo que hacerlo? O sea, si lo he hecho mal, lo tengo que hacer ahora como Dios desea, que sea esa unidad, que pueda comunicarme por medio de su espíritu y que sea en su espíritu, ¿no? Que sea como Él dice. Tenemos un Dios, ¿verdad? Un Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo en comunión, ¿verdad? En comunidad entre nosotros. Entonces podemos hacerlo bien, considerando primero eso, antes que considerar lo que nosotros personalmente queremos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos orienta para utilizar las palabras de verdad que nos evitarán caer en una mala comunicación. Y ahí en la palabra, en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, uno de Timoteo 6, 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, este está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales solo nacen envidias, pleitos, las blasfemias y las malas sospechas, y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate, ¿no? Sí, mejor es que te vayas, ¿no? Si ves algo de esto en alguien, es mejor que te vayas, ¿no? De estas personas que están envidiando, que están en pleitos, que son blasfemas, o que siempre tienen sospechas de algo, ¿verdad? Y las disputas necias, dice, sepárate, apártate de eso, apártate de gente así, dice ahí en el 5 de Timoteo 6, ¿no? Y en Romanos 16, 17 tenemos otros versículos, ¿verdad? Que dice en Romanos 17, 16, 17, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, ¿sí? Entonces, cuando tú veas eso, sabes que no están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos para este día, hablando el mismo idioma, ¿verdad? Hablemos el mismo idioma, hablemos
lo que Dios quiere, ¿verdad? Y estemos unidos, estemos reunidos y unidos, considerando siempre las bendiciones y la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿no? Entonces, porque así como vimos, ¿verdad? En esta historia de la Torre de Babel, que Dios mismo sabe, dice, cuando el hombre se pone de acuerdo y lo hace bien y lo hace considerándome a mí, ¿verdad? Va a ser una bendición, pero cuando el hombre se pone de acuerdo y no considera a Dios, es preferible que no termine lo que comenzó, ¿no? Pues entonces Dios interviene en esta parte que leemos en la palabra, ¿verdad? Y dice, no, ellos no van a desistir. Entonces nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios o como iglesia, ¿verdad? Tenemos que considerar lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y ponernos en esa unidad y considerar a Dios, considerarlo en todo. Entonces, pues voy a orar por este día, por este tiempo. Padre, gracias porque nos tienes aquí conociendo tu palabra, sabiendo, Señor, que tú nos has hecho mujeres y hombres, que podemos estar en esa unidad, considerándote a ti, Señor, que tú estés en nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que podamos ser pacificadores, podamos ser personas, Señor, que conocen tu verdad, que conocen lo que tú hablas y que pueden considerarte a ti, Señor, en todo plan, en todo proyecto, en toda estrategia, en todo lo que, Señor, viene cada día a nuestra vida, que tú estés en medio, Señor, que tú estés ahí siendo, Señor, el que ve, Señor, si nuestras intenciones, nuestro corazón y lo que queremos es de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendícenos para que podamos ser sabios, para que podamos entender, Señor, todo lo que tú hablas acerca de esa comunicación que podemos tener unos y otros en ese lenguaje espiritual, en ese lenguaje, Señor, que viene por medio de tu Espíritu. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, porque eres bueno y nos enseñas cosas buenas, maravillosas y de bendición para nuestras vidas cada día. Te bendecimos, te damos gracias en este día y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buen día. Dios los bendice y nos vemos pronto por aquí.